dones del Espíritu Santo. Y comienza escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis, que estén ignorantes de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero dice el verso 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga, para provecho. Quiere decir para que se pueda aprovechar, para que todos podamos recibir bendición a través. No se manifiesta por gusto, sino para que sea provechoso para todos. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de ¿qué? Dones plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu quiere. No es como nosotros queremos, como Él quiere. Porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Gracias por su palabra en este día. Amén. Gracias, Señor. Entonces es un tema súper amplio, el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya la pastora Regina ha estado compartiendo y me alegro porque así ya estoy dirigiéndome a un auditorio que ya viene unos cuantos domingos, pues fluyendo con esta experiencia y esta enseñanza del Espíritu Santo. Pero hablamos del día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo lo que viene. Pero ahora ya está la iglesia llena del Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu Santo. Y ahora cuando hablamos de dones es cómo vamos a administrar. Cómo podemos hacer que esos dones funcionen dentro de la iglesia. Y más particularmente como yo. Diga, como yo. Toca usted, como yo. ¿Cuánto le gustaría fluir con dones espirituales? Ahí. ¿Cómo yo puedo ser usado por el Espíritu Santo? ¿De qué manera? Si tengo un don, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo ser eficaz para la bendición y el provecho de la iglesia? Cabe decir como algo muy importante que en la iglesia primitiva, y lo añadí ahorita, hace un ratito, porque una de las cosas extraordinarias de la iglesia primitiva, hablando aquí de los servidores, para lo cual pido un fuerte aplauso, porque he visto a la iglesia sirviendo. Los sábados están aquí echando, vaya afuera, que estamos aquí haciendo limpieza, poniendo todo hermoso. Bendecido, la profeta trajo una palabra y la iglesia ha respondido a esa palabra. Y quiero decirte, iglesia, en esta mañana, si tú haces lo que Dios envía, Dios va a dar lo que prometió. Y yo escuché lo que la profeta dijo, por ahí está grabado y lo volví a escuchar. Dijo que gente se comprometió a servir, pero Dios se comprometió a bendecir. Vale. Gente se comprometió a servir, pero Dios se comprometió, pastor, ¿a qué? A bendecir a la iglesia, al que venga y participe. Entonces usted está sirviendo por guianza de Dios. Pero escúchame, los servidores, especialmente en esta mañana. En la iglesia primitiva, según en Hechos capítulo 6,
Cuando fueron a buscar a los servidores para que sirvieran a la mesa, para que limpiaran el lugar, para que estuvieran ayudando a la gente, para servir a Dios, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, verso 3. Dijeron: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, eran varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Así que la iglesia primitiva, hasta para hacer el aseo de los baños, había que estar lleno del Espíritu Santo. No, porque si entra vacío del Espíritu Santo y ve que usted es que hace los baños, dice: ¿qué pasó aquí? ¿Quién anduvo? Y ahí se le manifiestan los demonios porque le mancharon la loza. Hasta para limpiar los baños hay que estar lleno del Espíritu Santo. Para servir en la cocina hay que estar lleno del Espíritu Santo. Muchas veces el que viene a recibir, usted cree que no está sirviendo a Dios, pero cuando usted sirve a uno de los hermanos, esté en el servicio, usted le está sirviendo a Dios. Y tiene que hacerlo con excelencia y con amor y gozo del Espíritu Santo. Dile a tu vecino: llénate del Espíritu Santo. Ahí. A ver si se te refresca un poquito. Aleluya. Hasta para servir. Y dice que Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, estaba lleno de gracia y poder. Y este diácono hacía... Diácono quiere decir servidor, lo mismo que decimos aquí. Este diácono de la iglesia dice que estaba lleno de gracia y poder y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Estaba tan lleno del Espíritu Santo Esteban, que era siervo de la iglesia, era diácono, no era un pastor, era un servidor. Sin embargo, el Señor lo usaba poderosamente. Aleluya. Es lo que Dios quiere, una iglesia donde los servidores estén llenos del Espíritu Santo. Que estén dispuestos no solamente a servir, sino dispuestos a transmitir y bendecir a los demás. ¿Y sabe qué? Esteban, siendo un simple diácono de la iglesia, se convierte en una historia. ¿Me pone un poquito el ventilador por aquí? Siendo un simple diácono de la iglesia, está en un lugar cimero dentro de la historia de la iglesia. Imagínense que el diácono Esteban, no el apóstol Esteban, el diácono Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia de Cristo. Fue el primero, murió apedreado por predicar, por hablar la palabra de Dios. Los fariseos, los sacerdotes se maravillaban por la sabiduría que este hombre había recibido del Espíritu Santo. Hombres simples que sirven a Dios pueden ser llenos con un espíritu de sabiduría y de gracia en la palabra del Señor. Cuando comencé en la iglesia por el año 1988, ya nací en la iglesia, pero que ya era un joven un joven adolescente, un poco más. Y cuando comencé, la iglesia donde estaba era una iglesia del campo. Y yo vivía en ese pueblo. Me fui con mi hermana y mi cuñado. Y ahí recibí al Señor. Y yo me quedé, ellos se fueron a pastorear. Y yo me quedé viviendo ahí en el pueblito donde ellos vivían. Y ellos se fueron, yo me quedé, trabajaba. Y era con 17, 18 años ya, vivía solo en un lugar. Y había una iglesia donde era una iglesia de campo, no había tanta gente. Era un tiempo que la iglesia había mucha persecución. Y no tenía esa libertad que tiene la iglesia en Cuba ahorita, gracias a Dios. Y era una iglesia de muchas personas mayores. Y construimos un templo de madera, hicimos un lugar nuevo. Y yo llegaba al templo y notaba que en el piso había tierrita. No me gusta caminar porque era muy, terracería. Y entonces yo venía de mi trabajo 4:30, 5 de la tarde. Y yo venía corriendo antes, a las 8 era el culto. Yo llegaba directo en el transporte, me quedaba cerca del templo, que me estaba como a unos 500 metros. Llegaba, sacaba agua de un pozo, no había nada, y con eso limpiaba el templo para que cuando llegara a la iglesia tuviera todo limpiecito. El pastor era un hermano que había quedado diácono frente a la iglesia en ese momento. Y ahí estuve sirviendo. Y esa fue mi primera función en la iglesia. Y quiero decirle, yo no entendía, hasta que soy pastor, no entendía por qué el pastor me amaba tanto, varón. Imagínense usted, aquel joven venía y limpiaba. Y los hermanos grandes me decían: no, una hermana me decía: yo lo veo como un pastor. Y yo decía: ¿cómo un pastor? Si estoy aquí limpiándote. Yo lo veo como un pastor. Aleluya. Hay gente que quiere grandes. ¿Cuántos quieren grandes ministerios? Yo quiero grandes ministerios. Y eso es bueno. Aleluya. Dice el hermano llamado Robilio, pastor allá en Cuba, que le habló a su pastor y le dijo: yo siento un llamado al pastorado. ¿Usted me puede comenzar a discipular para ello? Dice: sí, cómo no. La próxima semana ya te incorporan aquí para que comience tu capacitación. Y cuando vino bien bonito él, de traje y corbata, bien armado, le dice: bueno, a partir de hoy tú te vas a ocupar del baño de la iglesia ahí, atender a los hermanos que van al baño. Hoy dice que aquello él quería que le iba a poner a predicar y lo puso a limpiar el baño. Levante su mano y dile: Señor, donde quiera te quiero servir. Aleluya. Antes de comenzar el servicio, estamos orando. Se me acercó, le platiqué a un jovencito. ¿Dónde está el jovencito?
de la familia de Raúl, ahí está. Por allá, está detrás. Y entonces, el jovencito que está por detrás. Y le digo, qué bueno que te vi ayer en el tiempo de varones y hoy te veo. Dice, no, yo hice un compromiso con Dios y le dije que quiero servirle para siempre. Él es la prioridad en mi vida. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Esa es la primera disposición. Para comenzar a ser un gran siervo de Dios, lo primero que tenemos que aprender es a ser servidores. Porque así comienza. Queremos ser Eliseo, pero Eliseo tuvo que andar con Elías, que se la traía, sirviéndole durante mucho tiempo. Queremos ser como Josué, que dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero antes de Josué ser un siervo poderoso de Dios, era siervo ¿de quién? De Moisés. Siervo de Moisés. Y ya cuando los pastores nos ponemos grandes, nos ponemos más pesados todavía. Somos más, gracias a Dios que su pastor es jovencito, así como yo, gracias a Dios. Pero ya como sus pastores somos más grandes, ahí ya somos berrichosos, ya no nos gustan las cosas de los jóvenes y andamos ya. Y entonces mi hija a veces me dice, qué aburrido eres, papá. Así me dice, ya somos aburridos, ¿no? Pero así nos toca servir a la gente. Pero todos queremos dones y es bueno. Pero importante es que para recibir los dones y servir a Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Fuerte aplauso los que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solamente llega a la iglesia para que hablemos lengua y tengamos un mover espiritual. El Espíritu Santo se convierte en algo provechoso cuando se manifiesta y se equipa para el trabajo de la iglesia. Entonces, aquí en este versículo, en este capítulo de 1 Corintios capítulo 12, encontramos este tema sobre los dones espirituales. Y habla de 9 dones espirituales. Son 9, diga conmigo 9. 9 dones espirituales. 9 dones. ¿Alguien me lo puede decir? A ver, uno de los dones, ¿alguien rápido? No. Hablar lengua es uno. Milagros, sanidades, profecía, palabra de ciencia, de revelación, de sabiduría, interpretación de lengua. Mira, para el estudio de los dones, lo dividimos entre grupos. Primero son los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Los dones que revelan algo. Se revelan algo en los dones de revelación. El primer grupo son de 3 que revelan algo. ¿Cuáles son los que revelan algo? No. Don de palabra de ciencia. Don de palabra de sabiduría. Falta uno. Y el don de discernimiento de espíritu. Son los dones que revelan algo. Revelan algo. Porque ellos, don de palabra de ciencia es la capacidad sobrenatural para poder hablar o decir algo que se revela que solamente Dios lo sabe. El domingo estuve en la iglesia del pastor Norberto Nájar, amigo de acá, también de familia de Dios y nuestro. Y estaba una profeta que vino. Yo no sabía que era profeta. Y me pidió que orara por ella y oré. Y yo estaba orando por ella y Dios me dijo, tiene una palabra para la iglesia. Mire, palabra de ciencia. Le digo, estoy orando por ti y yo veo un río. Estuviste toda la madrugada hablando y viendo un río cristalino, un río hermoso. Fue la palabra. Y dice Dios que diga esa palabra. Y la comparte aquí. Cuando vino ella, trajo la palabra y la venía con su diapositiva y la puso en las imágenes. ¿Y qué cree que había en su imagen de la profecía? Había exactamente el mismo río que Dios me mostró cuando ella estaba orando por ella. Y fue la confirmación para que trajera la palabra. Cuando puso las imágenes, ahí estaba el río. Entonces Dios me lo mostró. ¿Y cómo Dios me lo mostró? Diga conmigo, don de palabra de ciencia que revela algo. Algo que no puede. ¿Quién sabe eso? Solamente lo sabe Dios. Solamente lo sabe. Entonces los dones de revelación, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría. Es la capacidad sobrenatural, porque todos los dones, diga conmigo, todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. No es don de sospecha. Me sospecho y entonces, no, son sobrenaturales, dados por el Espíritu Santo. Yo no puedo saber nada que el Espíritu nos revele. Y ahí Dios me lo mostró exactamente como estaba. Don de palabra de sabiduría es la capacidad sobrenatural dada por Dios para mostrar eventos, hechos, soluciones. Algo que Dios muestra que solamente Dios lo puede hacer.
Por ejemplo, el Espíritu Santo dirigía en la iglesia y el Espíritu Santo le habló a Pablo a través del profeta y le dijo: no te vayas, no es tiempo de irte a Asia, no vayas a tal lugar porque así va a pasar. Revela y trae palabra y trae guianza para resolver o ver cierto asunto que solamente él lo puede ver. Amén. Estos dones están presentes en el Antiguo Testamento, o en los profetas del Antiguo Testamento. Elías veía las posiciones que traían, y Eliseo, cuando Amán veía las posiciones y la emboscada que iban a poner los asirios, ¡pum!, que los asirios creían que había un espía, porque había don de palabra, había revelación, y Dios mostraba con sabiduría lo que había de hacer. Y entonces está el don, diga don de discernimiento de espíritu, diga don de discernimiento de espíritu. Es la capacidad sobrenatural para ver qué espíritu opera detrás de cada manifestación. Porque algunos pueden venir vestidos de ángel de luz, traer una palabra y usted dice: ahí Dios no está. Dios no es Dios, para ver qué realmente está. Pablo y Silas estaban en Éfeso y andaban predicando. Y dice que una muchacha con espíritu de adivinación, que daba gran ganancia a sus amos, andaba detrás de ellos diciendo: estos son hijos de Dios Altísimo, estos son hijos de Dios Altísimo, escúchelo. Estaba elogiando a Pablo. Lo estaban elogiando, sí o no, y a Silas lo estaban elogiando, más Pablo mirando y dijo: sal, demonio de adivinación, ¡pum! Y la muchacha se le fue el espíritu. Y ahora la pregunta: Pastor David, ¿estaba diciendo algo malo a aquella muchacha? No, al contrario, hasta beneficiaba a Pablo, porque la gente creía en la muchacha. Pero Pablo discernió que no era el Espíritu de Dios, sino un demonio que estaba obrando. Levanta su mano: Señor, necesitamos don de discernimiento de espíritu. Y a veces ahí está, para ver qué espíritu está hablando, o a veces para ver con qué espíritu están llegando a ti. Porque hay gente que pueden llegar a ti disfrazado con buenas intenciones, pero si usted tiene discernimiento de espíritu, usted sabe qué es lo que trae dentro de sí. Eso es muy importante para nosotros. Ahora, esto es una capacidad sobrenatural. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo uno de estos dones? Cuando soy usado, manifestado constantemente. En un momento yo puedo ser usado en una de estas cosas, pero no significa que es mi don específico. Soy usado en ese don. Y hay algunos que literalmente pues andan con ese don. Esos son entonces los dones de revelación. El segundo grupo, que ahí sí viene, son los dones de expresión o los dones que dicen algo. ¿Cuáles son los dones que expresan? Don de profecía, don de hablar en lengua y don de interpretación de lengua. Estos son dones sobrenaturales, pero son los dones de expresión, los dones que dicen algo. Los dones de revelación son los dones que revelan algo. Los dones de comunicación o expresión son los que dicen algo. Profecía, hablar en lengua, interpretación de lengua. ¿Qué es el don de profecía? Déjame explicar algo. El don de profecía no es el ministerio de profeta, porque que alguien profetice como un don del Espíritu Santo no significa que es profeta. Dice que las hijas de Agabo profetizaban, no eran profetas. Ellas profetizaban, las hijas de Felipe profetizaban, no eran profetas, solamente profetizaban. Ese tipo de profecía es profecía ¿para qué? Para la iglesia, para consolación, edificación y exhortación de la congregación. No están para hablar a los reyes, ni para hablar de eventos futuros que van a venir, son usados para consolación de la iglesia. Esa hermanita que usted llegó aquí, quizás no lo vea mucho por allá, a veces usted está aquí en la congregación y sale la hermanita que tiene don de profecía por allá y se va hasta la hermanita del final y allá le lleva una palabra de consuelo. La hermanita está pasando un proceso, ella no lo sabe, y en el don del Espíritu Santo va y le dice el Señor: yo veo lo que está sucediendo con tu hijo, con tu específico, y ahí le da una palabra tranquilito. Y para eso no hay que ser un ministerio de profeta que te va a ir por las naciones, no, eres usado con palabra de profecía. La profecía dentro de las dones de expresión es la más grande. ¿Por qué dice anhelen profetizar? Porque el que profetiza edifica ¿a quién? A toda la iglesia. Ahora, está el don de hablar en lengua. Diga conmigo: don de hablar en lenguas espirituales. No es don de ser lenguisualto, no es lo mismo. Porque ser lenguisualto es ser chismoso o hablador. No es lo mismo tener don de lengua que ser lenguilargo, decimos en Cuba. Así está. Don de hablar en lengua es la capacidad sobrenatural dada por Dios para hablar en otros idiomas. Hablar en otro idioma según el Espíritu nos da que hablemos, como sucedió en el día de Pentecostés.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. De hecho, el capítulo 13 de 14 de 1 de Corintios está dedicado completamente a explicar sobre el don de lengua que trae alguna confusión. Don de lengua no simplemente y siempre, a ver, ¿qué idioma tú hablas en lengua? Me han preguntado a mí. ¿Habla chino, arameo? No, yo hablo en lengua que no comprendo porque hay lenguas angelicales y hay lenguas espirituales, hay lenguas que no se hablan aquí. Entonces, también estoy aprendiendo a hablar en lengua mexicana, estoy aprendiendo poco a poco. ¿Sí? ¿Sí? Ya hay que mira, gracias que me acordé del pastor. El domingo pasado hablé que había uno que era un hijo de perra. Y entonces eso en Cuba es para decir que es una persona mala. Aquí suena de otra manera, porque son diferentes. Igual que algunas cosas que ustedes dicen, a mí me suenan fuertes. Y porque aunque hablamos español, pero las cosas las vemos de otra manera. Entonces así, hablar en lengua no siempre hablamos, me disculpan. No se lo dije a ustedes, era que había alguien que era así. Era malo. Entonces, cuando nosotros hablamos en lengua, no siempre hablamos un idioma conocido, aunque a veces sí, hablamos idioma conocido. Pero otras veces hablamos idioma espiritual. ¿Ahí para qué la habla? Dice Pablo, el que habla en lenguas angelicales o extrañas, aunque nadie le entiende por el Espíritu, habla misterio. Ahora, cuando usted habla lengua, dice, si usted habla lengua, a veces oramos en lengua y también cantamos en lenguas. Lo que tenemos la experiencia. No, la gente no lo entiende, pero por el Espíritu estamos hablando y cantando misterio, algo que no se puede, que usted no lo puede interpretar. Ahora, también hay interpretación, diga conmigo, interpretación de lenguas. Hay algunos que hablan en lengua y hay otros que interpretan lengua. Y algunos, dice, si algunos hablan en lengua, dice Pablo en el capítulo 14 de Corintios, si usted habla en lengua, pídele también al Señor don de interpretación para saber entonces usted poder interpretar y se convierte entonces en profecía. Entonces, el don de profecía, el don de lengua es el don de hablar en idiomas sobrenaturales o lenguas desconocidas, y el don de interpretación de lengua es la capacidad de poder interpretar esa lengua. A veces alguien está hablando en lengua, orando, y yo tengo la capacidad de momento espiritual para entender lo que Dios está diciendo. No siempre, pero cuando hay algo que Dios quiere decir. Entonces, ahí viene, todo el 14 es para hablar, porque habla de lo que dice que no se puede hablar en lengua públicamente. Sí, hay lenguas que se pueden hablar públicamente, pero yo no puedo pararme aquí a hablar 30 minutos en lengua cuando usted no entiende nada. Cuando voy a predicar, yo no vengo a predicar en lengua. Pero muchas veces, si estoy orando por alguien, estoy orando en lenguas. Si ahora viene una hermanita desconocida, como la que está por aquí, con su blusa blanca, me dice, pastor, ore por mí. Yo no sé lo que le voy a pedir al Señor por ella porque no la conozco. Y si estoy en una administración, no tengo oportunidad de preguntarle, ¿por qué quiere que ore? A veces sí puedo, pero otras veces no puedo. Comienzo a hablar en lengua, orar por ella, y mientras hablo lengua, el Espíritu me muestra qué es lo que tiene. Y entonces comienzo a orar, quizá por un dolor que tiene, por una situación que tiene, es que oye, y ahí se manifiesta el don de hablar en lengua, interpretación de lengua, y viene. Entonces esa es la manera de poderlo hacer. Y a veces oramos en lengua, porque cuando oramos en lengua dice que oramos en el Espíritu. No oramos en nuestra carne, sino oramos en el Espíritu. Entonces, hablar en lengua, profetizar, interpretación en lengua, están entre los dones de expresión, que es el segundo grupo. El primer grupo son los dones de revelación. El segundo, dones de expresión. Y ahora viene el tercer grupo de dones, son los dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Los dones que hacen algo. Que hacen algo. Sanidades. Dice, don de hacer milagro. El primero es de hacer milagro. ¿Qué es don de hacer milagro? Es el don de hacer que ocurran por la manifestación del profeta, del siervo de Dios, ocurran cosas sobrenaturales. Los sobrenaturales son las cosas que son milagrosas. Ah, no. Un ejemplo podría ser milagroso que hoy Argentina le gana a España. Puede ser milagroso eso hoy. Porque nosotros somos de la madre patria, ¿no? Ahí, podría ser milagro es cuando algo ocurre, algo que no puede ocurrir. Un ejemplo, Eliseo hizo flotar un hacha. Jesús no es una sanidad que Lázaro con 4 días de muerto, ¡pum!, salió, los apóstoles oraron, resucitaron. Esos son milagros, no son sanidades. Son milagros que ¿cómo es? Puede decir, desafían las leyes naturales. Desafían las leyes naturales. Entonces, los milagros ocurren, son una manifestación de poder sobrenatural más allá
de la lógica y de la explicación humana. Después está don de hacer milagros y después don de fe y don de sanidades. Dones de sanidades. Dones de sanidades. Dice sanidades. Diga conmigo, sanidades. No lo dice en singular, no es don de sanidad, don de sanidades. ¿Por qué? Porque hay diversidades de dones, hay muchas enfermedades. Un ejemplo, yo conozco personas que tienen el don para hacer milagros y traer sanidades para que las mujeres den a luz. Entonces, esas personas son muy usadas en ese asunto de que ora por las mujeres que no pueden tener bebé, o los hombres y tienen a luz. Dios le usa en ese tipo de milagros y sanidades. A otro lo usa para levantar paralíticos. A otro lo usa para esto. Son dones para sanar diferentes enfermedades. Entonces somos usados, aunque sean muchos, pero son ejemplo del profeta T.B. Joshua, muy grande, muy dado en la liberación y levantando paralíticos. Yo no he visto tanta gente sanándose de parálisis, soltando silla de ruedas, que con el profeta que estuvo aquí en el 2015. Ya está con el Señor. Y así, para sanar cáncer abierto, sobrenatural. Entonces hay dones de hacer milagros. Y lo dijo por aquí la hermana Sandrita. Diga conmigo, el don de fe. Diga, el don de fe. Don de fe no es la fe natural. No, yo tengo fe, yo creo. Esa es la fe natural. La fe de salvación. Tengo fe, recibí a Jesucristo. Eso no es don de fe. Esa es la fe natural. Ahora, el don de fe es la capacidad de operar en fe para ordenar y hacer cosas como si Dios mismo estuviera hablando. Un ejemplo, ¿qué fe necesitamos para decirle al paralítico, levántate y anda? Ahí está. Porque los dones de sanidad, los dones de milagro son activados por el don de fe. Nadie puede tener don de milagro o don de sanidades si no tiene primero el don de fe. Esa es la fe que Jesús dijo, si tuviera fe como un grano, esa fe que mueve montaña, esa fe que rompa. Pero es una fe, diga conmigo, es una fe sobrenatural. Es una fe sobrenatural. ¿Quiénes son los que mayormente usted ve hombres de mucha fe? Pastor, los evangelistas, usados por Dios en la multitud, en los lugares, en la tierra. Un ejemplo, hay un muchacho que hoy está en Guyana. Él se formó conmigo allá en Guantánamo, era jovencito, yo me lo llevé para trabajar conmigo en las misiones. Y hacíamos unos servicios de misioneros en las montañas. Me llamó muy linda la atención de las montañas, así mismo en Baracoa, Guantánamo. Así subíamos montañas. Y estamos en un lugar de muchos ríos. Y ahí en una noche estábamos ministrando. Era el domingo, el último día del evento, y vino entonces el suegro de uno de los líderes que no podía caminar con unos bastones, pero no podía caminar porque estaba enfermo, no podía caminar porque era demasiado viejo, no era por enfermo. Y entonces este muchachito jovencito, lleno de fe, oró por él, tomó los bastones y los lanzó para el río. ¡Pum! Camina, y el viejito caminó ahí como araña en coco, él andaba caminando y anduvo. Y por la mañana yo salí temprano, digo, me voy echando temprano, porque cuando el viejo levante a buscar los bastones, aquí va a haber un machete sacado, porque el hombre no era cristiano. Digo, cuando se levante ese señor por la mañana, este muchacho hizo mucha fe, pero yo me fui tempranito antes que despertara el día, porque cuando ese viejo campesino se levante en la mañana buscando su bastón y no pueda caminar, ¡ay! Él tuvo fe y lo hizo. Me levanté y me fui de verdad. Y yo dije, ay Dios mío, este loco, ¿qué hizo aquí? ¿Sabe qué pasó? Pasaron unos meses y volvimos al lugar. Yo calladito, lo primero que llegué le pregunté al hermano, que le decían Pira. Digo, hermano Pira, ¿dónde anda el señor Julián, su suegro? ¿Cómo está? Dice, no, usted no sabe, porque ahí no teníamos celulares para chismear, no, ahí no había celulares para decir, ¿cómo está la cosa? No, ahí no veíamos, no había ni radio, ahí no había teléfono, nada. Llego y le digo, dice, ¿dónde está? Dice, no, el Pira, el Señor lo sanó y anda río arriba como 5 kilómetros caminando por la piedra del río, aleluya, 5 kilómetros. Y actuó el don de fe del hermanito Moisés. Estuve ese día cuando salí. Cuando salí del lugar, volví, caminé muchos pasos de río, no hay transporte. Cuando llego a la carretera donde tomó el transporte, ¿a quién vi bajando desde una loma? El señor Julián, así se llamaba, Julián, con un saco de vianda de cosas que traía ahí, bajando. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Dios, bendiciones, hermano. Aleluya. Eso, diga conmigo, eso es don de fe. Diga, eso es don de fe y se manifiesta en milagros, sanidades y prodigios. Pero si usted no tiene esa fe, ahora, ¿cómo sé que alguien tiene esa fe? Porque cualquiera activa esa fe. Por aquí mi hermano Raúl Carrillo ministrando. Estaba un evangelista
Y había un paralítico en la iglesia nuestra, allá de Moa, con el apóstol Nery Cardoso. Tenía años, en una mala manipulación de una operación se quedó inválido y él hacía todo en una bicicleta, pero no caminaba. Habían pasado todo el evangelista del mundo y oraban por él, nunca se sanó, la verdad. Y este evangelista llamado Pastor Rivera decía: William, levántate, ven. Y el hombre hacía así: William, levántate. No se levantó. Mi pastor decía: William, ven, se va a levantar. Y él creía que lo podía levantar, pero no lo levantó. ¿Qué pasó? No estaba obrando con el don de fe y Dios no lo había mandado a hacer eso. Porque los dones no son para usos particulares. Diga conmigo: los dones no son para usos particulares ni para orgullo particular. No, porque Dios me usa, porque Dios sí está. Les tengo una información muy bonita y muy importante. Los dones son maravillosos y traen gran bendición a la iglesia. Pero fíjese, una gran palabra: los dones no salvan. Puede ser uno que levante muerto, que haga todo lo que quiera, y los dones no te salvan. Lo que salva es el fruto del Espíritu. Así que cuando usted está sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, siendo un buen hermano, haciendo todo, usted está haciendo fruto de salvación. Los dones son regalo de Dios. Diga conmigo: los dones son regalo de Dios. Voy a poner el ejemplo de lo que es dones y lo que son frutos. Usted toma un arbolito de eso que pone aquí de pino, ¿no? Para las navidades. Y usted le cuelga, ¿cuántas cosas usted le cuelga ahí? Esferas, estrellas, regalitos, todos los moños, todo lo que le pone ahí. ¿Esos son frutos? ¿El árbol de pino da frutos? No da frutos. Esos son regalos. Así los dones son regalos que se nos añaden. Ahora, un árbol de naranja da naranja. Un árbol de mango da mango. Y el árbol se conoce. ¿Por qué se conoce? Por su fruto. Dijo de los creyentes: por su fruto lo conoceréis, no por los dones. Y hay gente que quiere ser conocido. No, porque Dios lo usa. Yo conozco gente que Dios lo usa poderosamente y tienen falsa doctrina y tienen falsas enseñanzas. Y aunque Dios lo use, pero lo que enseña no es correcto, sus enseñanzas son falsas. O tienen errores en sus enseñanzas. Y a veces nos guiamos. Y lo que su pastor le está enseñando, como el pastor los pastores no estamos dados para hacer haciendo señales, milagros y prodigios. El pastor es para enseñar, para guiar. De hecho, en mi congregación, Dios no me usa tanto haciendo milagros. Yo invito evangelistas. Cuando voy en campaña, me muevo, Dios me usa en milagros, señales. Pero en la congregación soy el pastor, que le hablo a todo el mundo, enseño a todo el mundo, corrijo a todo el mundo. Y entonces, usted no escucha: no, porque mi pastor, este levantó un muerto. Y dice que los diezmos no son de Dios. Y que el pastor. Y entonces te va con aquel que no conoce y no escucha la voz de tu pastor que está aquí. Levanta su mano y diga conmigo. Levanta su mano y diga: los dones son regalos de Dios. No son frutos. No traen salvación. Porque en aquel día dice el Señor: vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre, Álvaro, eché fuera demonios, hablé lengua, yo sané enfermo. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Ustedes tienen dones, pero no tienen fruto. Ahora, el primer punto es: no ignoréis los dones del Espíritu Santo. Diga conmigo: no ignorar los dones del Espíritu Santo. No es la introducción. Entonces, no ignorar los dones. La iglesia tiene dos posiciones, o tres, para mí. Una: los que ignoran los dones, no se interesan, no saben de los dones, no saben nada, no les interesa, no fluyen. Ahora, hay otra iglesia que abusan de los dones espirituales. Y los dones espirituales se convierten en manipulación para manipular a la gente. Yo profetizo, Dios me usa profetizando. Y ahora voy y le doy una profecía al hermano Armando y le diga: dice Dios que saque los millones que tiene allá en el banco y me dé uno. Y Armando dice: Dios me habló. No, ese se va de la iglesia si le tiro esa. Mi amigo Armando, bendiciones, hermano. Entonces, no puede ser manipulado. Algunos han manipulado. A mí, algunos profetas manipulan. Hermanita, quiero decirle que Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Alábale que Dios. También lo hacen. Hermanito, Dios me dijo que te va a regalar su carro. Pastor David, manipulan los dones. Sí, se manipulan, sí, mal usan los dones. Manipulan a la gente. Y los dones no son para manipular. Cuando a través de los dones usted manipula, usted es un hechicero. La palabra manipular es hechicería. Los dones son para la edificación de la iglesia de Cristo. Den un fuerte aplauso a Dios. Entonces están
Los que ignoran los dones, no le interesa, pastor, y los que abusan de los dones. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Lo que no lo ignoramos, pero valoramos. De hecho, los dones cuando se hagan, dije, hágase todo decentemente y con orden. Los que hablan lengua profeticen, los demás juzgan. No porque aquí vengan profetas y digan, no, pastor, usted tiene que quitar los cultos del domingo y ponga, o tiene que venir los sábados porque los sábados son. Y ya dice, no, habló la profeta. No, el pastor dice, no, discúlpeme. Se reúne con los, me llama. ¿Qué piensan de lo que me dijo el profeta? Entonces juzgamos y decimos, no, pastor, eso no puede ser de Dios porque está contrario. Y lo demás, si es así, vamos a buscar confirmación. Entonces Dios va a seguir mandando profeta, y además Dios te va a hablar a ti. Porque aquí el líder de esta iglesia son los pastores. Aunque hagamos pastores, pero aquí la cabeza de la iglesia son los pastores sobre líderes, sobre todo lo que está aquí, fluye a través de la cabeza. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque Dios es un Dios de orden, fluye por aquí. Y si habemos profetas, si habemos ministros, es para apoyar con nuestros dones para el trabajo del pastor, no para superitar al pastor. Ni para sentirnos superior. Entonces no podemos abusar de los dones. Diga conmigo la palabra, diga equilibradamente. Haga así conmigo, equilibradamente. El balance. Para toda la vida la palabra equilibrio es esencial. Buscar el equilibrio de la cosa. Entonces, número 1, no podemos ignorar los dones del Espíritu Santo. Es el primer punto que puse. Segundo, expliqué qué son los dones del Espíritu Santo. Le hablé el número 2 de la diversidad de los dones que se dividen en 3 tipos. De dones 3. Al número 3 le estoy hablando del propósito. Diga conmigo, propósito de los dones. ¿Para qué cree que son los dones? Ya lo estoy diciendo. Diga, para la edificación. Diga, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y hay una manifestación de los dones de Dios. Venga por acá, mi hermano. Ahí. César, si Dios me da una palabra para César aquí frente a todo, no es para bochornarlo. Los dones no son para avergonzar a las personas. Sí. Oh, César quiere hablarte. No, que no te puse por ahí. Y quiero decirte que saque los ojos de esa mujer que tú andas mirando. Y por allá sale viene la esposa y dice, ay, espérate, que yo le voy a sacar los ojos, ¿no? O todo el mundo se entera que César, no, nunca Dios va a hacer eso. Si Dios quiere soltar a César por alguna cosa de esa, le trae el profeta. No lo va a avergonzar delante de la persona. Y César se va a humillar, va a doblar sus rodillas y va a decir, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Ok? Entonces, así son los dones. Operan para bendecir. Solo usé de ejemplo, ¿no? Después no voy a tener problemas. Ahí está la esposa, no tengas problemas, ¿no? Solo ejemplo. No, después me busco problemas. Una vez en una iglesia bautista que fui a predicar, y fue un día maravilloso con los líderes, con los dones. Y como yo soy así, viene una de las líderes, oré, y tenía un brazo que no podía mover, un brazo que le dolía mucho. Y yo, pues, ministré y levantó, digo, bueno, váyase ahora, pero no golpee a su marido, no abuse más de él, no lo vaya a usar. Y lo hice, todo el mundo se rió, pero yo en una iglesia que nunca había ido, no conocía. Después el pastor me dijo, pastor, hasta sus bromas son proféticas. Me dijo el pastor. Aquí el perrazo me dijo, pastor, hasta sus bromas son proféticas. Las bromas son proféticas. Exactamente era así. Yo ni siquiera lo hice de broma. No lo hice en el espíritu, la verdad. Lo hice porque estaba de jocoso. Entonces, hasta sus bromas son proféticas. Entonces, los dones son para la edificación del cuerpo. Diga, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene una revelación, si usted tiene la palabra profética, si ve una visión, nunca es para traer problemas o confusión. Es para, diga conmigo, edificación, consolación y exhortación. Dice, Dios me muestra que esto debe hacerse para que salga bien, pastor, lo doy la palabra o a la iglesia. Esa es edificación. Dios quiere que entremos a ayunar, que oremos, que busquemos una palabra profética que Dios me dé. Esa es para edificación. Ahora viene la de exhortación, la consolación. Un hermano o la iglesia pasando un proceso y viene un profeta y dice, Dios, que lo que están atravesando no es nada, que está con ustedes, que van a salir, o te habla personalmente esa lágrima que tiene. Dios nos usa mucho en eso. Eso que está atravesando en tu matrimonio, en tu casa, y el profeta viene a consolarte. ¿Es palabra de qué? De consolación. Y la exhortación es, dice el Señor que te aparte, que salga de lo que anda haciendo, que está porque te
está exhortando que tenga cuidado con lo que te están ofreciendo. Entonces eso es exhortación. O te exhorta de falso maestro, de falsa doctrina, o de descuidos espirituales. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Para edificar, consolar o edificar. Cuando algo yo veo que se mueve en la iglesia y no edifica, no consuela y no exhorta, pastor te puede decir, no es de Dios. Porque ¿para qué Dios trajo una palabra aquí? Imagínate que la profeta que vino a traer y lo que trajo fue una división en la iglesia y la gente se corrió. No vino de parte de Dios. Si Dios le envía con una palabra fuerte, como trae a la profeta con palabra fuerte, que ya la profeta no es palabra, no es profeta de don de profecía, ya es el ministerio de profeta, que es otra historia, diferente, son otros dones diferentes. Y entonces, pero si viene aún con el ministerio de profeta, tiene que traer edificación. Damos un aplauso por nuestra hermana profeta Claudia, una gran bendición ha traído y la iglesia está escuchando. Dice que la iglesia debe escuchar la voz de los profetas que son enviados. Siga siendo líderes, hermanos, que están trabajando, haciendo lo que Dios dijo. Pastor, hay que seguir. Si queremos la bendición, hay que seguir las instrucciones de la revelación profética. Porque donde no hay profecía, el pueblo se descarría y no crece. Hay guianza a través de la profecía. A cada uno le da la manifestación del Espíritu, diga conmigo, para provecho. Diga, para provecho. Para provecho personal y para provecho de los que nos escuchan. Si aquí hay un hermano que Dios usa en profecía y el pastor está orando por un asunto, una decisión que debe de tomar, se une con su líder, con los profetas, oran y puede recibir. Mira, pastor, yo tuve un sueño, yo vi. Porque la profecía no siempre viene hablando lengua, viene a veces por un sueño, viene por una palabra que Dios te dio en la escritura, por algo, son diferentes, son muy grande el tema. Ahora es para provecho. Y finalmente, y no voy a poder impartir porque me tuve que detener un poco más en lo que estoy diciendo. Finalmente, ¿cómo recibir los dones del Espíritu Santo y cómo operar en ellos? Eso sería para otra ocasión, porque no tengo tiempo. Pero redundando, para que quede en una sola. Para fluir en los dones del Espíritu Santo, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente al bautismo en agua, que gracias a Dios en 30 de agosto habrá bautismo. Entonces es una experiencia subsiguiente al bautismo en agua, no es la misma, son diferentes. Y entonces para poder fluir en los dones del Espíritu Santo hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo ser lleno del Espíritu Santo? Hay que recibir a Jesús. Nadie que no tenga a Jesús, nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si usted no cree, yo no soy cristiano, pero yo también profetizo y veo sueños. Será adivinación, hermanita, me disculpen. Por ahí anda. Pero no es don del Espíritu Santo si usted no tiene a Cristo en su corazón. Ay, porque yo me consulto con una hermanita. Ella no es cristiana, pero siempre me dice lo que va a pasar. Esos no son dones espirituales, son espíritus de adivinación. Hay gente divina por ahí. Los profetas y lo que usa Dios no se convierten en gente que usted tiene que andar consultando. Son usados en la iglesia. Porque los dones no son para uso privado, son para edificación de la iglesia. En el avivamiento en Moa, mucha gente usando, gente llena. Pastor, estaban en las paradas de los autobuses y se llenaban, comenzaban a hablar, a profetizar. Era un mover muy grande allá en los años 90. Pero hubo algo que ocurrió, que muchas personas que se convirtieron a veces de bajo nivel cultural y demás. Entonces comenzaban la gente a ir a su casa para que orara y Dios lo usaba en palabras. ¿Y sabe qué se convertían? Entonces se convertían en brujas, se convertían en adivinas, que ya no iban a la iglesia por estar haciendo en su casa. Nunca fui a una de esas casas. Si usted tiene dones, tiene que venir a la iglesia para ser usado aquí, en el equipo. No es para que usted vaya a consultarle en su casa. Ya no, hasta los pastores tenían que consultarse allá. Yo nunca fui. Yo dije, no, si tiene dones, tiene que estar aquí en la iglesia, porque los dones son para el uso común de la familia. Un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Así que los dones operan aquí en la iglesia de Dios. ¿Cómo los recibo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Los dones hay que anhelarlos. Diga conmigo, hay que anhelar los dones. Me ponen la última escritura que puse, la última escritura, la del capítulo 14. El capítulo 14, el último punto, que habla también, ya está, seguid el amor, ¿y qué dice? Y procurad los dones espirituales. Seguid, ¿qué cosa primero? El amor, y procurad
los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sigue? ¿En el otro? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué dice que procure profetizar? Porque cuando profetiza, edifica a toda la iglesia. Hablo lengua para mí, oro para mí, pero el que profetiza es para edificar toda la iglesia. Si quieres recibir más del Señor, procurad. Dice procurad. Seguiste el amor, pero es bueno procurar. ¿Cuántos quieren recibir dones del Espíritu Santo? Nos ponemos de pie. Estamos de pie. No puedo usar todo lo que podíamos tener aquí sobre esto, pero ahí queda. Podemos anhelar y tener deseo de tener esa presencia del Espíritu Santo. Levanta su mano, dile: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Dígaselo al Señor. Es la palabra de la profecía. Órale, dígaselo a Dios con su palabra. Líderes, dile: yo quiero, Señor, alabado sea Dios. No le escucho que usted se le está pidiendo al Señor, se lo tengo que pedir yo. Ya yo tengo dones, ministerio. Quiero que usted le diga: Señor, si usted quiere, dile: Señor, yo quiero. Yo quiero, dígaselo, yo quiero que usted le diga: yo quiero, lo que quieran. Voy a retarlo, vengan aquí al frente los que quieren ser usados por Dios. Si tiene vergüenza, no venga, porque Dios le da el Espíritu a los que se lo piden. Los que quieren ser usados por Dios y recibir dones espirituales para ser usados para edificación, den un paso al frente. No tienen que ser los líderes, todos los que lo deseen. Vengan acá, procura, dejen ahí la adoración. Con la adoración, entrego enseguida ya. Alabado sea Dios, eso. No importa que diga que yo soy muy nuevo o si soy muy viejo, yo quiero más. Quiero dones de tu Espíritu Santo, quiero ser usado. Y esto es una iglesia de gente espirituales. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Por aquí, pastora Rosy, aquí. Rapidito me le imponen mano a los que están aquí. Pasen al frente, no tengan pena. No voy a hacer una administración, solamente una declaración de fe del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Mira a los hermanos que han dado el paso al frente diciendo: Señor, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que tu Espíritu Santo me capacite. Yo quiero que en esa repartición que tú tienes de dones, esa repartición también me llegue a mí. Llégame a mí. Yo quiero ser usado por ti. Activa fe, activa oración, activa gozo, activa paz de tu Espíritu Santo. Porque todo lo que quieren buscar ser lleno, hay que orar, hay que congregarse, hay que ponerse en disposición del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente usa y capacita a los que están disponibles. Aleluya. Usted se quedó ahí atrás y sé que también lo quiere, pero lo que pasaron acá están arrebatando eso que Dios está repartiendo. Dile: yo quiero, yo anhelo, yo si quiera. Usted quisiera orar por los enfermos, quiero orar por los enfermos que se sanen, quiero que tú me reveles, quiero ser usado para salvar muchas personas, para ayudar aquí en el ministerio. Aleluya. Usted se lo dice: Señor, yo quiero, yo anhelo en mi corazón ser usado por tu Espíritu Santo. ¿Y sabe quién usa a Dios? A los humildes, a los que se entregan, a los que son sensibles a su presencia. El Espíritu Santo es un caballero y Él solamente viene a su vida cuando usted se lo pide, cuando usted lo anhela. Por eso en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, Espíritu Santo fluye de una manera sobrenatural. Está llenando a cada hermano, a cada vida que en su corazón está diciendo: yo anhelo, yo quiero servir. No para ser visto de los hombres, sino para ser útil en la casa de Dios. Te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Desciende como paloma, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que hay gente que quiere ser usado. Mira cuántos enfermos, mira cuánta gente necesita una palabra profética. Y muchas veces una palabra profética trae la conversión de la gente. Aleluya, porque le habla lo que la gente necesita escuchar. Dice: cuando alguien entra y se revela lo que está en su corazón, cae de rodillas y glorifica a Dios. El Espíritu Santo reparte como Él quiere y da lo que nosotros le pidamos. Jesús dijo: recibid el Espíritu, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bendigo a los líderes, Señor, gracias, porque he visto un movimiento en los líderes de servicio, un movimiento nuevo, Señor, en la casa de Dios. Y te pido que tú bendiga, y lo hablaste a través de la profeta, Señor, que en estos días trajiste con nosotros tantos días. Y el último día pues trajo esta palabra, este desafío al servicio. Y esta mañana tú me lo recordaste. Así como he visto a tus hijos aquí en la casa de Dios limpiando, haciendo aseo, sirviendo, cooperando, Señor, con los pastores.
Hay una promesa que tú traerás y desatarás una bendición económica, de salud, de bendición sobre esas familias. Cuando el profeta habla, la palabra se cumple. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso para Dios. Dios le bendiga.